Hola, este es su canal El Tartamudo. Hoy nos vamos a estar acercando a una de esas zonas de silencio de la historia más reciente de este país y que no aparece ni en los libros de texto, ni en los debates de historia, ni mucho menos en el debate público. ¿Usted alguna vez ha oído hablar del quinquenio gris en la cultura cubana? Pues de eso vamos a estar hablando. ¿Quién le llamó por primera vez de ese modo? ¿Por qué algunos incluso no aceptan el término de quinquenio gris para referirse a uno de los periodos más nefastos de la cultura cubana? Acompáñenos, que de eso estaremos hablando para quitarle el hielo a una de las zonas de silencio de la historia de este país. ¿Por dónde comenzar? Bueno, esta vez no vamos a comenzar por el origen, vamos a comenzar por el instante aquel de 2007, cuando nuevamente se destapa la caja de Pandora, no para que se expandieran los males nuevamente por la humanidad. Es que se destapó una gaveta que estaba llena de heridas, llenas de lesiones, de abuso, de exclusiones, cuando en 3 programas de la televisión cubana, a inicios de 2007, estoy hablando de Diálogo Abierto, La Diferencia y sobre todo Impronta, donde aparecen 3 personajes que habían estado ligados a ese periodo conocido como Quinquenio Gris y que otros prefieren llamar el Pavonato. Pues bien, en esos programas puede usted imaginarse lo que significa que Luis Pavón hable de una impronta cuando lo que había quedado era daño y herida. Comience rápidamente diálogos, intercambios a través de correos electrónicos entre escritores como Jorge Ángel Pérez, Reinaldo González, Desiderio Navarro, al cual se le van sumando otros escritores dentro de Cuba y fuera de Cuba. Usted puede imaginarse en una época que no había WhatsApp, no había todavía Facebook, por lo menos en la escala que lo tenemos hoy, y que a través de esos correos, pues, trasciende la esfera del correo para llegar entonces a esferas públicas. Se desborda. Eso provoca que el martes 30 de enero de 2007, en la Casa de las Américas, se convoque a una conferencia que va a impartir Ambrosio Fornet con el título El Quinquenio Gris, revisitando un término. Algunos jóvenes quedaron tan atrapados con la idea de saber qué había pasado allí, pero quedaron fuera porque era por invitación, el lugar era muy pequeño. Después un ciclo de conferencias promovido por el Centro Cultural de Criterios y todo eso fue conformando un cuerpo de debate de lo que había sucedido en el Quinquenio Gris. Sin embargo, ese debate no pasó ni al círculo académico ni mucho menos al debate público de toda la sociedad hasta el día de hoy. De manera que el Quinquenio Gris sigue siendo una zona silenciada hasta cierto punto. Para hablar del Quinquenio Gris, del origen, de sus consecuencias, habría que ir un poquito más a los inicios, porque estamos hablando de un periodo que se mueve entre 1971 y 1976. La década del 60, como sabemos y hemos ya hablado incluso en otros programas, fue una época de polémica, de debate, de divergencia, de temas que tenían que ver con la puja por el poder también, no solo político, sino también el poder cultural. Hay que destacar que hubo polémicas que casi todas eran públicas, como es el caso de la polémica de 1963 entre Blas Roca, antiguo secretario general del Partido Socialista Popular, y Alfredo Guevara sobre qué tipo de películas se debían exhibir en los cines cubanos. En 1963 se exponen algunas películas, tales como La Dolce Vita de Fellini, El Ángel Exterminador de Luis Buñuel, Acatone de Pasolini, y otras que fueron consideradas como películas con problemas ideológicos. Se debate entonces qué podía y qué no debía ver el pueblo. Era un debate que no era solamente gusto estético, tenía que ver con la libertad, con la capacidad de escoger qué veía cada cual. Ya en las palabras de los intelectuales se había dicho que dentro de la revolución todo, contra la revolución nada, pero qué difícil era determinar lo que estaba dentro y lo que estaba afuera y se convertía en contra cuando tenía que ver con la subjetividad, con el dogma, con imponer forma de pensamiento a los demás. 1966 hubo una polémica entre Leonel Soto por una parte y Aurelio Alonso sobre los manuales que se debían utilizar para impartir marxismo. Aurelio Alonso no era del criterio de que debíamos usar manuales soviéticos, sino crear nuestro propio pensamiento. Y es que los manuales soviéticos venían todo tan dosificado que aquel marxismo se convertía casi en doctrina religiosa.
en leyes inalterables, inexorables, que estaban fuera de toda discusión, y le decía a cada país qué etapa debía cumplir para llegar al socialismo real. De manera que esos manuales no cuadraban con el pensamiento de una revolución que había sido para muchos una verdadera herejía. En el año 68 pasan dos eventos contradictorios. Digo contradictorios porque el primero es el Congreso Cultural de La Habana, donde se dice que el intelectual ha sido un verdadero servidor a las causas de los pobres, ha estado en el centro de la emancipación humana, ha defendido a Cuba y al mundo, ha defendido a Vietnam, ha defendido la causa de los negros en los Estados Unidos. Por tanto, hay un fortalecimiento del papel del intelectual. Sin embargo, en ese mismo año 68 ya hay sospechas sobre dos libros que habían sido premiados. Uno de ellos, Los 7 contra Tebas de Antón Arrufat, y el otro, Fuera de juego de Berto Padilla. Tal fue la discusión que incluso cuando los textos se publican, sale un prólogo criticando la posición o demarcando una posición ante aquellos libros que consideraron inaceptables. En el año 68, entre noviembre y diciembre, fíjense que todos estos son antecedentes para entender lo que va a pasar en el año 71. En la revista Verde Olivo, el tristemente célebre seudónimo de Leopoldo Ávila, y que hasta el día de hoy no ha sido reivindicado por nadie, que muchos dicen que pertenece a Luis Pavón, quien a partir de 1971 se erige como el presidente del Consejo Nacional de Cultura, donde van a emanar muchas de estas políticas y de estos abusos. Pues bien, salen 5 artículos en la revista Verde Olivo con ese seudónimo Leopoldo Ávila, donde se critica a Cabrera Infante, a Antón Arrufá, a Eberto Padilla, donde se dice de que los escritores y críticos están siendo despolitizados. Por tanto, hay una guerra y un ataque que va considerando el qué está dentro y qué está fuera. Esto va a tener consecuencias verdaderamente graves. El resto de la historia la comentamos en otro espacio en este canal. Fracasan los movimientos revolucionarios en América Latina, muerte del Che, fracasa la zafa de 10 millones y Cuba se toma una posición de mayor alineamiento a la Unión Soviética. 1971, Congreso de Educación y Cultura. Aquí comienza dolorosamente eso que Ambrosio Fornet llama quinquenio gris. Él mismo ha contado más de una vez que el término lo fue soltando por aquí y por allá. En 1980, una reunión, un encuentro que hay de narrativa en Santiago de Cuba, suelta el término, pero por primera vez escribe el término quinquenio gris en la revista Casa de las Américas en 1987. ¿Qué va a pasar en este Congreso de Educación y Cultura de 1971? Pues bien, la homosexualidad, las ideas religiosas, el intelectual se presenta como un pseudo intelectual, ya no es lo que se está diciendo en el 68 en el Congreso de Cultura, no, ahora resulta que de buenas a primeras el intelectual es el sospechoso, es el que tiene ideas pequeño burguesas, es el que tiene diversionismo ideológico. Y esa sospecha implicaba el castigo, la exclusión. Comienza, por tanto, una verdadera cacería de brujas contra todo aquello que sonara disidencia, visión estética diferente, crítica, y eso realmente fue un autogolpe al propio proyecto de la revolución. Aquí entonces son excluidos escritores, son marginados, son llevados a espacios de silencio y se produce más o menos aquello que podríamos llamar la muerte social de muchos escritores. Los ejemplos y las heridas abundan y a este tema no hay que regresar para volver a abrir la herida, que son temas de la historia que tenemos que ver en toda su hondura, con todas sus consecuencias, para poder entender que muchos de los fenómenos que se producen después tienen que ver con la reiteración de errores que vienen desde el poder o desde el mal uso del poder. Creo que puede servir de ejemplo, entre tantos. No voy a referirme a que ya el tema y la cosa es emprenderla con los viejos de la revista Orígenes. Ya no es contra Virgilio Piñera el asunto, ya no es contra Lezama Lima, que a propósito su gran novela Paraíso en 1966 es retirada, se ha dicho silenciosamente, de los estantes de las librerías, sobre todo por aquel capítulo 8 que hablaba del homoerotismo, aquel tremendo, el canto a la homosexualidad, tan bien tratado, tan poéticamente concebido. Ya no solo se trata de criticar a aquella generación considerada de pequeños burgueses, cuando el propio Virgilio Piñera le había dicho a Fidel, en palabras a los intelectuales, nosotros somos la última carta de la baraja. Así que a todo lo que se traía allá,
viene lo nuevo que se va añadiendo en este territorio terrible de la sospecha. El asunto ahora que también se incluía el rechazo a jóvenes escritores que eran completamente revolucionarios, que eran militantes, que tenían por tanto su prueba de fuego había sido en las arenas de Playa Girón. Ahí está el caso de Eduardo Heras León, el chino Heras León. Publica una obra que es premiada en 1970 por una mención en Casa de las Américas, Los pasos en la hierba. Esta historia, donde aquí en la narrativa aparece una nueva estética que no era realismo socialista, no, aquí se hablaba del miedo, aquí se habla del cansancio, no solo del heroísmo, se ve esa otra fragilidad del ser humano. Hay un escrito de Roberto Díaz, publica en las páginas del Caimán Barbudo, donde desata la polémica contra este hombre. Acusa al libro de contrarrevolucionario de no cantarle al heroísmo, y las consecuencias para Heras León fueron terribles, porque es excluido, silenciado, es separado de la universidad, se le retira su militancia, se le retira su apoyo, pierde credibilidad. Hay un momento en que va con Jesús Díaz, el autor de Las Iniciales de la Tierra, a la Universidad de La Habana, donde él estaba en ese momento, Heras León, y cuando entra, los amigos lo dejan de saludar, lo saludan desde lejos. Dice que solamente Loli Esteve, una muchacha, tuvo el valor de ir donde estaba él a darle un beso en la mejilla. Cuando iban saliendo de la universidad, Jesús Díaz le dice: no te preocupes, que los seres humanos son así. Esto va a durar 5 años o un poco más. Es una anécdota, pero puede dar el ambiente. Tiene una discusión con el secretario de la Juventud de la universidad, donde este le está diciendo que su libro, Los pasos en la hierba, que después se presenta en la cabaña muchos años después, cuando entonces ya Heras León es premio nacional y todo lo demás, y olvida la herida, pero la huella está ahí, la cicatriz está ahí. Este joven de la juventud le dice que es un libro que tiene problemas ideológicos, Los pasos en la hierba, y Heras León dice: ¿usted se leyó el libro? Dice: no, yo no me he leído el libro. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Es decir, no solo es el dogma, no solo es la falta de confianza, no solo es la sospecha, es también la incultura. Por eso aquí estamos hablando no de políticas culturales, sino de políticas anticulturales que dan un golpe en el pie a la cabeza de la nación cubana. Las consecuencias fueron terribles porque no solo afectó a la literatura, a la escritura, al teatro, con los parámetros aquellos que había que cumplir, también afectó al periodismo, a las ciencias sociales, a la arquitectura, al pensamiento crítico. Es un golpe donde queda reducido una buena parte de la creación de muchos de aquellos escritores y artistas que aun cuando se reincorporan muchos años después, ¿quién podía salvar toda la música que se perdió, todo el arte que se pierde, todo el golpe que se da sobre la conciencia humana? Es una de las zonas más oscuras que nos lleva a preguntas dramáticas. ¿Cómo es posible que una revolución que intenta liberar al hombre no entiende que la verdadera participación tiene que ser desde la crítica? ¿Por qué ser parte del proyecto es desde el acto de ser incondicional? O como diría el propio Che Guevara, asalariados dóciles del pensamiento oficial, becarios que viven bajo el amparo del presupuesto. Es cierto que el Che también le hace una crítica a los intelectuales diciendo que su pecado original es el de no ser revolucionarios. Todo cae en el fenómeno y el espacio de la subjetividad, pero ¿por qué no hablar de los asalariados? ¿Por qué no hablar del pensamiento crítico? Este es el golpe tremendo que significa el quinquenio gris. Para algunos no fue un quinquenio gris, sino un decenio negro. Para otros no fue un color, porque el color tiene sus matices. Para otros, como Mario Coyula, ese gran intelectual que tiene que ver con la arquitectura, fue un trinquenio amargo. Por tanto, el tema no es un color, sino un sabor. Y cuando alguien comienza a pensar en lo amargo, no sé por qué piensa en cicuta, en Palma Christi, en remedio durísimo y tremendo que lejos de salvar nos daña por dentro. Los efectos del quinquenio gris visto en esta naturaleza se extendieron hasta los años 80, donde todavía hay debates fuertes, donde las artes plásticas levantan su bandera para buscar una estética nueva, pero sobre todo llegan hasta nuestros días porque hay fenómenos que se repiten: el dogma,
el no entender que la unidad incluye la diversidad, el no entender aquella frase tan poderosa de José Martí: la unidad del pensamiento no significa la servidumbre de la opinión, el no entender que la disidencia estética de otra idea es parte de un proyecto, el no entender que no puede haber sospecha que no dañe al mismo tiempo al otro y que dentro de las propias filas de la revolución puede desatarse el odio, la envidia, la muerte social, el no entender que para que la cultura sea auténtica tiene que ser una cultura de libertad. No entender esta realidad histórica es olvidar que también la memoria tiene corazón. Estos son trazos de Cuba, donde tartamudea la voz de mi pasado.